nos hemos habituado a no ser para poder ser aceptados, nos hemos habituado a dejar de ser quien realmente somos, nos hemos habituado a obligarnos a hacer cosas que no queremos, a hacer cosas con las que no nos sentimos cómodos para poder tener un lugar en la familia, en la sociedad, en mi lugar de trabajo, más allá del hecho de si yo quiero hacerlo o no. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a esto que es Terapia Grupal. Mi nombre es Sebastián Penagos y estoy muy contento de empezar este proyecto, y creo que no lo puedo empezar con una mejor invitada que Susana Ceballos. Susana, hola. Bienvenida al primer episodio de Terapia Grupal. Estoy muy contento de tenerte aquí porque hay una conexión y yo dije, quiero empezar el primer episodio de Terapia Grupal con alguien que pueda brindar inspiración y pueda servirle a muchas personas para encontrar quizá un camino, ¿sí? Susana Ceballos, psicóloga, especialista en salud mental, valoración del daño y salud mental. También eres certificada como coach, ¿sí? Y trabajas con bioneuroemoción. Pero lo que me parece interesante es que estás ahorita enfocada en el tema de generar cultura emocional. Sí. ¿Qué es cultura emocional? Bueno, hace más o menos un año he sido una psicóloga interesada en generar cultura emocional, que cultura emocional es conocernos mejor para relacionarnos mejor. ¿Cómo así? Digamos que como consecuencia de mi experiencia como psicóloga en los juzgados de familia de Río Negro, que es donde trabajé más o menos 6 años, me di cuenta que el analfabetismo emocional, no solamente al interior de las familias, sino también al interior de la sociedad e incluso al interior de nuestras empresas, se ha desarrollado dinámicas de relación que no son sanas, que de alguna forma no solamente perjudican e influyen en nuestras relaciones más importantes, que es la relación con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con nuestras parejas, sino también incide muy fuertemente en la relación con la sociedad en general, con nuestros vecinos, con las personas que vamos conociendo. Entonces, cultura emocional tiene como propósito generar una conciencia diferente respecto al autoconocimiento, ¿no? Conócete, pero conócete de otra manera distinta, como te han invitado a conocerte, que no es simplemente saber qué te gusta o cómo te gusta, sino qué piensas, qué sientes, cómo sientes, de dónde proviene eso, para que tú puedas elegir hoy cómo pensar, cómo sentir, distinto a lo que se te habituó, y puedas hacer relaciones mucho más sanas y mejores. Porque digamos que a veces nos justificamos diciendo que yo soy así, no es que a mí me enseñaron a ser así, es que yo soy así. O sea, podríamos decir que el cambio se hace difícil porque el dolor de la infancia es muy duro como para poderlo confrontar, y puede que nosotros no seamos culpables de situaciones que vivimos que hicieron que nosotros desarrolláramos un sistema de pensamiento específico, pero sí somos responsables de elegir qué hacer ahora con él. Y no podemos seguir justificando el por qué repetimos una y otra vez las mismas situaciones, las mismas formas de pensar para hacerlo. Bingo, me encanta hablar de este tema porque lo que he percibido a través de ciertas experiencias es que las personas solemos como vivir en piloto automático, sí. Como ahí vamos. Y si te preguntan, muchas de las respuestas a veces son, sí, ahí vamos, ¿cierto? Y dándole, sí. Y hasta ahí. Tal vez preguntas, ¿cómo estás? Bien. Bien, súper bien. Y el trabajo. Entonces siento que hay como un enfoque al qué haces, qué estás haciendo. Y perdemos tal vez un poquito o mucho de ese conocimiento propio y del ser. Sí, igual también hay que tener algo muy presente, es que vivimos en una cultura como la de Medellín y la de Antioquia, en la que es más importante verse bien que sentirse bien. Entonces es más importante yo mostrar que me veo bien y que estoy bien a través de mi físico, a través de mis comportamientos, que yo sentirme bien de realmente. De hecho, muchas de nosotros, incluso yo personalmente lo he vivido, y sé que como lo he vivido yo, lo han vivido muchos otros más. Nos hemos habituado a no ser para poder ser aceptados, nos hemos habituado a dejar de ser quien realmente somos, nos hemos habituado a obligarnos a hacer cosas que no queremos, a hacer cosas con las que no nos sentimos cómodos para poder tener un lugar en la familia, en la sociedad, en mi lugar de trabajo, más allá del hecho de si yo quiero hacerlo o no.
Y siento que eso promueve a que no haya cultura emocional o a que las emociones se vuelvan un tabú, se vuelva algo que no se cuente, se vuelva algo que no se oculte, haciendo que luego aparezcan en las noticias cosas que uno dice, pero esto cómo pasó, pero esto por qué sigue pasando, pero cómo se ocurrió, esta persona cómo hizo esto, pero esta chico por qué se suicidó o esta persona por qué mató a esta otra persona. Es consecuencia de la no gestión emocional de lo que vivimos y el promover que eso se oculte, ¿no? Y que se mantenga oculto, que se mantenga escondido o que se vuelva un tabú y que se diga, por ejemplo, como cosas como que la ira es mala, ¿no? Y que es que si yo siento ira o expreso mi ira, entonces no soy espiritual. Ahí tocamos el tema de las emociones, ¿cierto? Sí, sí. Que muchas veces tratamos de ocultar esas emociones o tal vez la ira. La ira es la emoción, la ira, la desnudez y el sexo es lo que más se reprime. Y digamos que son una de las 3 causas de los desastres del mundo, como consecuencia de la represión. La ira es una de las emociones que más ocultamos y de la cual sentimos más vergüenza, ¿no? Porque desde niño te dicen, eso no está bien. El que tú expreses lo que sientes está malo, eso no lo hacen los niños buenos, ¿cierto? Entonces incluso, claro, y incluso también te hacen ver que si tú expresas lo que sientes, entonces vas a ser rechazado. Y para nosotros como individuos, al llegar a un lugar que no conocemos, es muy importante tener un lugar en el que seamos aceptados para poder sobrevivir, ¿cierto? Entonces nos habituamos a dinámicas con las que ya viene nuestra familia, que en el momento si bien son adaptativas, pues más adelante se vuelven desadaptativas o tóxicas, porque nos enseñan a hacer cosas que no son sanas, incluso nos parece muy loable, y esto yo sé que no muchos lo van a ver, puede que no lo escuchen con muy buenos oídos, por decirlo así, porque igual hay que tener presente que acá estamos diciendo muchas cosas, pero ustedes son los que interpretan lo que nosotros estamos diciendo y la invitación es a que lo escuchen realmente como es, y es que a nosotros nos parece muy loable la historia, de honrar a nuestros ancestros, pero nos quedamos ahí y eso hace que la historia se repita. Porque el ser humano, porque nosotros solemos repetir las mismas historias, como estar en el mismo círculo vicioso, tal vez con personas, situaciones, el trabajo. Que nos da una identidad. O sea, detrás de la idea que tengo de mí hay una historia y yo no quiero soltar esa historia, porque si yo suelto esa historia, si yo deshago esa historia, entonces ¿quién soy? Soltar, qué complejo soltar. Sí, o sea, es como, mucha gente se confunde mucho con ese tema de soltar, ¿cierto? ¿Cómo funciona eso de soltar? Soltar no es tirar a la basura, soltar no es hacer como si nada pasara, soltar es comprender, observar, definir y concluir. Soltar es sacar la conclusión de lo que yo viví para poder seguir. Entonces, listo, digamos que dentro de mi historia no se me permite expresar muchas cosas, fui abusada, fui golpeada, fui humillada, ¿cierto? Listo, eso lo viví. Ahora, ¿cuál es la conclusión que yo saco de eso? Eso es soltar la historia. Soltar la historia es que yo saque la conclusión de lo que viví para que yo viví todo eso y pueda seguir con esa conclusión a desarrollar la vida que yo quiero, la vida que yo quiero para mí. Digamos que hay 2 roles que se pueden asumir y son tal vez la victimez en el cual muchos caemos, sí, y otro más que va por la responsabilidad, que es el de qué hago yo con esta historia, estas circunstancias y qué quiero ser con base en eso. Es que hay una gran diferencia, y tú lo dijiste, en ser culpable y hacerse responsable. Sí. El que se culpabiliza, de alguna forma, es una posición de víctima, que es una posición muy cómoda. Yo soy culpable o el otro es culpable, pero cuando yo asumo responsabilidad no hay culpables, ¿cierto? Esto pasó, listo, ahora qué voy a hacer con esto que pasó. Es mi responsabilidad, ahora que me doy cuenta qué hacer con eso. Mirarlo con el lente. Es mirarlo con otro ojo, distinto al que se me enseñó. O sea, es que, mira que, no sé si sea en otras culturas, pero por lo menos en la de nosotros, nos enseñaron a madurar nuestro cuerpo y nuestro cerebro, ¿ok? Nos enseñaron a madurar físicamente, pero no nos enseñaron a madurar el cómo pensamos y el cómo sentimos. Digamos que ahí hay un bloqueo, o sea, ahí nos detuvimos, entonces seguimos pensando y sintiendo como nos enseñó la familia. Es como el celular, ¿no? Incluso es una analogía que utilicé hace un tiempo, pero que me parece muy apropiada traerla aquí, y es que tú compras un celular. Cuando tú compras un celular, el celular llega nuevo, ¿no? Él no tiene nada, tiene su software y todo, pero no tiene ninguna aplicación. Tú la cargas con las aplicaciones básicas, WhatsApp, Facebook, Instagram, el correo. Es lo mismo pasa cuando nosotros llegamos a la familia. Cuando nosotros llegamos a ese hogar llamado familia, nosotros llegamos limpios. La familia nos instala unas aplicaciones básicas para nosotros poder funcionar en esa familia. Luego, cuando vamos creciendo,
utilizando la analogía del celular, a medida que vamos pasando el tiempo con este celular, nosotros le vamos agregando otras aplicaciones que me permitan a mí pues utilizarlo, potenciarlo mejor. Es cuando yo ya entro al colegio, cuando yo ya tengo otra información que me permita desarrollarme mejor. Pero entonces, ¿qué pasa cuando ese celular, después de un tiempo, no se le hace mantenimiento? Es decir, no se actualiza, no se limpia, no se le bota el caché o la basura, y se sigue usando igual, ¿cierto? Él empieza a fallar, se empieza a bloquear, se empieza a trabar, ¿sí? Y llega un punto hasta que yo digo, no, pues mejor compremos otro. Es lo mismo que pasa cuando yo ya paso un proceso a un estado en el que yo ya puedo formarme a mí misma, en el que yo ya puedo decir, bueno, esto que me enseñó mi mamá, esto que me enseñaron en el colegio, sí me sirve, qué me sirve y qué no. Yo tengo que hacer un proceso de actualización y es mi responsabilidad hacerlo, o si no voy a entrar en un estado de bloqueo. No sé para dónde voy, me siento limitado, no sé qué hacer con mi vida porque siempre me pasa lo mismo. Entonces creemos que es que hay una voluntad ajena a la de nosotros que se opone a nuestra vida, que se opone a que seamos felices. Entonces yo creo que es que hay algo, un karma, y siento que tengo que hacer muchas cosas, que tengo que meditar, que tengo que hacer yoga, que tengo que comer bien, que tengo que hacer un montón de cosas para poder salir de ese bloqueo. Pero listo, cambiamos a nivel de comportamiento, pero no cambiamos a nivel de pensamiento y de sentimiento. O sea, seguimos sintiendo igual y pensando igual. ¿Por qué es tan común o por qué tiene que llegar el punto en el que las personas toquen fondo? En estos días, hace poco miraba una conferencia titulada, creo que la bendición de tocar fondo. Y es que a veces se puede asumir desde esa perspectiva, porque muchas veces las personas no empiezan a romper, digamos, ciertos patrones y ciertos dolores si no tocan fondo. ¿Esto es tan necesario? ¿Cómo se pueden romper Pues estos hábitos? la verdad no es necesario. Lo que pasa es que a veces necesitamos hacerlo para darnos cuenta que no es necesario. Yo creo que aquí todos hemos tocado fondo en alguna vez, en algún momento, en alguna situación de nuestra vida. Pero es como un videojuego. O sea, tú solamente sabes que algo no está bien cuando se repite más de una vez. Entonces, cuando ya yo vuelvo y me meto con los mismos estilos de chicos y yo veo que he tenido 3 chicos iguales, no es un karma, eres tú la que lo eligió. Esas 3, esas 4, esas 5 veces. Entonces, ahí es cuando cuando llega digamos, el momento en el que yo me empiezo a preguntar, bueno, ¿qué está pasando aquí? Empiezo a hacer de todo, pero si veo que eso todo no funciona y sigo igual, entonces, claro, ya se me prende, digamos, como el bombillo, ya me empiezo a dar cuenta de que hay algo que no está bien y empiezo a buscar ayuda. Pero no es necesario tocar fondo, y de hecho Cultura Emocional tiene ese propósito, y es que ¿para qué te vas a llevar a situaciones que no son sanas para ti, para darte cuenta de que es hora de empezar a mirar las cosas de otra manera? ¿Por qué no empezamos a ver las cosas de otra manera de una vez? Empezamos con lo más simple, que es lo que nos rodea, para que cuando vivas una situación de estrés, esta no te derrumbe, ¿no? Porque las situaciones no pueden cambiar. Miren, el mundo está fabricado para que falle. El mundo va a fallar, porque está fabricado por una mentalidad egoísta, una mentalidad basada en la idea de separación. Y todo lo que vemos tiene como propósito protegernos de esa separación, defendernos, ¿sí? Pero entonces, el mundo está fabricado para que falle, el mundo va a fallar, las relaciones van a fallar, el cuerpo va a fallar, el cuerpo se va a enfermar, vamos a morir, ¿cierto? Todo está fabricado para que falle, pero el problema no es qué va a pasar con el mundo, el problema es cómo yo me voy a relacionar con eso, o quién voy a ser yo en relación a eso, o cómo yo me voy a observar en esa situación. O sea, el problema no es que el mundo falle, que el cuerpo falle, sino que tú recuerdes quién eres en relación a eso. Más allá del hecho de que todo vaya a fallar, es para qué lo vas a utilizar. Entonces siempre nos vamos a encontrar con 2 perspectivas o 2 maneras de ver las cosas, y es, o veo el mundo como una cárcel en el que todo es una prisión, en el que todo está diseñado para hacerme daño, en el cual yo me tengo que proteger, me tengo que defender y tengo que tener estrategias para poder estar bien y proteger mi individualidad, o lo veo como una escuela, ¿sí? Donde todo es un recurso de aprendizaje, incluso lo que a mí no me gusta. Y dejo de ver las guerras y dejo de ver los conflictos como algo malo y lo empiezo a ver como una oportunidad para conocerme, para aprender, para avanzar y seguir. Si yo me enfoco en resolver lo malo del mundo, porque a veces nos perdemos en hay que cambiar el mundo, hay que resolver los conflictos, a eso, lo negativo. Exactamente, entonces me enfoco solo en eso. Y el mundo no necesita que se le cambie, ni tú necesitas que se te cambie. El mundo y tú necesitas que se te mire de otra manera, el mundo necesita que se le vea de otra manera. Ahí donde aplica que el mundo no es como es, sino como lo vemos. Exactamente. ¿Sí? Ok. Quiero llegar a algo que me llamó mucho la atención de ti, y es una herramienta que me pareció supremamente interesante, que es
esta que tenemos aquí, Primeros Auxilios Emocionales. Es una suerte de guía, ¿cierto? Emocional, una libreta para conocerte mejor. ¿De dónde nació esta herramienta? Primeros Auxilios Emocionales. Yo lo veía que hay, por ejemplo, libros de mandalas y me parece genial, más yo vi esto y dije, wow, me parece que hay cierta profundidad aquí que me parece que vale la pena conocer. Pues mira, Primeros Auxilios Emocionales es una herramienta que nació, digamos que de mi propia experiencia, ¿no? Mis amigas suelen llamarme así, ¿no? ¿Cómo? Primeros auxilios emocionales. Entonces me llaman, amiga, primeros auxilios, por favor. Y yo, listo, acá estoy. Exactamente. Igual porque me fui dando cuenta que tenía la habilidad para poder atajar situaciones de estrés para otros. Sin embargo, cuando digo que nació de mi propia experiencia, es que yo misma he requerido de herramientas, de otras maneras para poder salir de esos estados emocionales en los que a veces me encerraba, me metía y me quedaba atrapada. Todos somos emocionales, o sea, nuestro cuerpo está compuesto por el 90% de agua, ¿no? Es decir, 90% de emoción, porque el agua es emoción, las emociones son como el agua, ¿no? Y todo el tiempo están moviéndose en nosotros todo el tiempo estamos percibiendo a través de la emoción es lo primero que yo siento ante cualquier situación, tanto que tú ni siquiera te das cuenta, pero primero es la emoción, después de la interpretación que yo hago de la emoción y ahí viene la creencia y con esa es con la que yo me relaciono, pero lo que hace que mis creencias se mantengan es la emoción. Entonces, Primeros Auxilios Emocionales tiene como propósito gestionar de otra manera nuestras emociones, esas emociones que a veces aparecen y que nos abruman y que no sabemos qué hacer con ellas, que por el contrario, en vez de gestionarlas, es decir, en vez de verlas, conocerlas, respetarlas, observar, lo que hacemos es escapar a ellas, victimizarnos, rendirnos o contraatacarlas, ¿no? Cuando hablo de la analogía del agua, me gusta mucho explicar el tema de las emociones y hablar como de ellas como si fuera el mar. Vamos a hacer de cuenta que las emociones son como el mar, ¿no? Son muy profundas. Es tan profundo que tú ni siquiera alcanzas a percibir lo grande que son, ¿no? El mar es inmenso, las emociones son inmensas. Y lo primero que hay que hacer a la hora de dirigirnos a las emociones es respetarlas. Tu alma no te puedes adentrar sin por lo menos rendirle un respeto. Tú no sabes a dónde te vas a adentrar, porque el mar, al igual que las emociones, tienen un conocimiento que tú no tienes. Las emociones son las que nos anclan y nos llevan a esas situaciones que son pasadas, que están reprimidas y que necesitan comprenderse para poderse liberar. Entonces, el océano es igual, ¿no? Son profundas y requieren y inspiran un gran respeto. Segundo, y lo más importante, es que a la hora de dirigirnos a las emociones hay que conocerlas. O sea, yo para poder empezar a navegar el mar y ser un buen capitán en ese mar, tengo que conocer el mar. Tengo que saber. A mí me gusta mucho también utilizar analogías porque así es como yo lo comprendí. Entonces, yo todo lo asemejo con deporte. Yo digo, son cosas del fútbol, porque en cierta medida, yo digo, el fútbol es como la vida. Y unas veces ganas, y otras veces pierde la regla fundamental. Si no, las emociones es una de esas reglas que hay que conocer, porque es lo mismo que cuando tú juegas, pero entonces terminando la analogía, entonces yo tengo que conocer las emociones, yo tengo que saber cuáles son, ¿okay? ¿Cómo siento yo la ira? ¿Cómo siento yo la tristeza? ¿Cómo siento yo la ansiedad? Porque la ansiedad, la ira y la tristeza existen en todos aparece, pero no todos sentimos igual. Yo siento la ira llorando, otros sienten la ira golpeando algo, otros sienten la ira como si nada pasara, ¿cierto? Entonces, conocer las emociones es conocer cómo siento, es conocer ese mar al que yo me voy a adentrar. ¿Qué océano es? El océano Pacífico, el océano Atlántico, ¿cierto? Hay que conocer cómo funcionan esas emociones para llegar al tercer paso, que es manejarlas, que es entenderlas para poderlas manejar. ¿Cómo así que entenderlas? Si yo sé cómo siento y yo sé que cada vez que siento ira me dan ganas de llorar, entonces, ¿yo qué voy a hacer para atajar eso y manejarlo? Entonces, no es que yo me lo voy a reprimir, no. Es como las olas, tú no te puedes ir en contra de las olas. Si tú te vas en contra de las olas, ¿qué pasa? Te ahogas, la ola te revuelca. O sea, si tú te le tiras a la ola, te vuelve nada. Es lo mismo con la ira. Si tú te le vas a la ira y dices, no quiero sentir ira, la ira te va a dar 3 vueltas. Lo mismo. ¿Cómo se maneja? Hay que dejarla, hay que sentir simplemente. Hay que entenderla, qué es lo que me quiere decir. Es lo mismo que la ola. La ola, cuando viene, te está dando una dirección, te está dando una ruta de un viento para que puedas tomar otro camino.
Es lo mismo que pasa con las emociones son alertas, o sea, ellas aparecen para mostrarte algo que te está diciendo, hey, ojo por aquí, cuidado por aquí, esto no está sano, esto hay que resolverlo, ¿cierto? Yo las veo como mis enemigas. Cuando yo veo a las olas o a las emociones como sean enemigas, me van a atacar. Claro que me van a atacar porque la emoción quiere salir. Si yo no la dejo salir, ella va a hacer todo lo posible para salir. Exactamente. Entonces no es que fulanito me hizo dar rabia, no, tú ya tenías rabia. Y él fue la excusa perfecta para tú dejar que aflorara. Entonces, eso es muy importante para llegar al último paso, que es manejarlas como un timón, ¿no? O sea, si yo conozco las emociones, si yo las entiendo, sé cómo funcionan, yo las voy a poder manejar, ¿cierto? Yo voy a poder marear ese mar. ¿Y quién maneja el timón? La mente, ¿cierto? El capitán del barco, que es nuestro cuerpo, es la mente. Y las emociones son ese mar que hay que aprender a navegar. Entonces, primeros auxilios emocionales nace con esa intención de que aprendamos a manejar esas emociones, que aprendamos a ser el capitán de esas emociones, el capitán de nuestra vida. Si nosotros no nos gestionamos emocionalmente de forma sana y adecuada, muchas situaciones se van a repetir una y otra vez o nos vamos a anclar en el mar, nos vamos a volver náufragos de ese océano. Y el náufrago no se va a salvar esperando que llegue un helicóptero, el náufrago se va a salvar viendo qué es lo que lo traba y es la emoción, ¿cierto? Entonces es como el propósito de esta herramienta. Supongamos que soy un náufrago, supongamos que soy un náufrago y me siento perdido, y tal vez muchas personas se sienten así en este momento. ¿Cómo es de difícil pedir apoyo, pedir ayuda? ¿O en qué momentos o qué tipo de personas o en qué situaciones alguien puede acudir a una herramienta como primeros auxilios emocionales? Yo creo que primeros auxilios emocionales es una herramienta para todos y que todos necesitamos. Unos de una manera, otros de otra manera. O sea, cada uno le da el propósito y la intención que requiere para el momento de su vida. Hay personas que emocionalmente son muy reguladas, ¿cierto? Hay otras y lo pueden utilizar para enseñarle a otros a hacerlo. Es más, yo a las personas a las que me dirijo son personas que por experiencia se han dado cuenta que son responsables de su salud emocional o la salud emocional de su familia, de sus amigos o de sus compañeros de trabajo. Entonces yo, por ejemplo, yo emocionalmente me siento tranquilo y regulado y siento que he hecho un proceso lo suficientemente bueno como para. Entonces, bueno, yo cómo puedo utilizar esta herramienta para otros. Entonces también se hace con ese propósito. Aquí en esta libreta, ¿qué vas a encontrar? Entonces vas a encontrar la ruta, que es paso a paso qué hacer ante una crisis. Y son pasos que incluso aisladamente se pueden trabajar, no tienes que hacerlo de los 6 pasos seguidos, solamente con que hagas 1 o 2 de ellos te va a permitir a ti poder enfrentarte distinto a estas olas, ¿cierto? Tiene un oráculo emocional que es una rueda, donde dividida en 30 días para que tu día a día, cada vez que lo sientas, especialmente pues está dirigido para las personas que al final del día se pregunten cómo se sienten y pinten la emoción que predominó en el día. O sea, el oráculo emocional es para que tú pintes día a día cómo te sientes y puedas conocer tus ciclos y tus patrones emocionales, los que se repiten, ¿cierto? De hecho, una de las frases con las que apoyo este proyecto es: no pintes un mandala, colorea tus emociones, ¿cierto? Que igual a través del mandala también lo puedes hacer. Lo que pasa es que me parece, en mi caso, la propuesta que yo hice es que es mucho más bonito que tú sepas cómo tú te sientes en la medida que vas pintando, ¿no? Si no te gusta escribir, también vas a encontrar los ejercicios, que tiene como 27 en total, pero son 2 y 3 por mes, para que tú manejes de otra manera esas situaciones que se presentan. Y hojas para escribir, porque una de las cosas que yo promuevo es escribir. O sea, hay que valorar la propia experiencia, y la escritura es una de las formas en las que tú reafirmas el amor a ti mismo. O sea, no tienes que decirte nada bonito, simplemente con que tú escribas cómo te sientes es suficiente como para tú darte amor en ese día, ¿no? Y darte amor no es decirte que te amo, darte amor es preguntarte cómo te sientes y escribirlo, por ejemplo. Ese tema del amor propio, tan vital que me parece en cualquier proceso de sanación o de crecimiento, para mejorar las relaciones, para mejorar tu estado profesional, el que sea. ¿Cómo se gestiona cómo se cultiva, o sea, ayuda a aumentar ese amor propio? ¿Cuáles son esos hábitos que se deben romper y cómo una persona en realidad empieza a transformarse a partir de herramientas y de su trabajo interior? Pues digamos que el primer paso es conocerte sin juzgarte, o podría llamarlo de otra manera, escucharte sin juzgarte. Cuando tú te escuchas y no te juzgas, es el primer paso, te vas a dar cuenta que no eres tan horrible como piensas, ¿cierto? Entonces digamos que el primer paso, más allá del hecho de amarte,
es darte cuenta del amor que ya yace en ti, porque es que la primera filosofía del cambio, desde la terapia que yo trabajo y abordo, y también viví porque también he hecho terapia, es tener la certeza de que en ti ya hay un ser sano. O sea, todos tenemos un ser sano. Ahorita hablábamos de cómo podemos ser o una versión un poco degradada de nosotros mismos, o cómo podemos alcanzar ese estado de potencialidad pura, que leí en algún concepto, incluso Neil Donald Walsh, un autor que me encanta, autor de Conversaciones con Dios, ha hablado mucho de conectarse con esa esencia, lo que hablabas ahorita de la unidad, y de cómo nos potenciábamos en realidad. Sí, incluso, qué bueno que lo mencionas porque digamos que en todo este proceso de autoconocimiento, porque personalmente he sido una persona que le ha costado mucho gestionarse emocionalmente, siempre fui muy tímida en el colegio, fui muy tímida en la universidad, lo sigo siendo, lo he aprendido a manejar. Mucha gente me escucha y me dice, ay no, habla súper bien, te desenvuelve súper bien, pero ustedes no saben lo que es uno estar en público, o sea, es muy difícil. Yo llegué a un curso de milagros, donde es que es un libro espiritual, ¿cierto? No es una teología más, no es una religión, es un curso, es un libro espiritual que tiene como propósito la autoaplicación, el autoentrenamiento mental para que aprendamos a sanar nuestras relaciones aplicando el verdadero perdón, que es cambiar de mentalidad. Y cuando tú me mencionas a Neil Donald, me recuerdo el curso de milagros porque yo me leí, creo que todos los libros de Neil Donald, sí, por lo menos los primeros 3. Bueno, la trilogía, sí. Y me di cuenta de que esto de ser espiritual tiene fórmula, ¿no? Esto de poder conocernos a nosotros mismos, de poder conocer esa divinidad que hay en nosotros, tiene fórmula y no hay que hacer algo muy elevado para. Solamente basta con que te detengas. Por ejemplo, un curso de milagros promueve el hecho de que pares, te detengas, para que eso divino que ya está ahí te encuentre. Porque estamos tan dispersos y tan enfocados en buscar, que no nos damos cuenta que lo que necesitamos y ya somos está ahí. Pero está disponible. Exactamente, lo único que yo tengo que hacer es deshacer los conceptos que me impiden verlo. El concepto del amor, el concepto de la paz, el concepto de la libertad, el concepto de la felicidad. Los conceptos es lo que hace que yo me disperse, me distraiga de lo que es realmente eso que busco. Porque se genera tanta resistencia, el tema de a lo que resistes persiste. La resistencia aparece como consecuencia de una percepción errada de ti mismo. Entonces, digamos que ese ser sano que ya sentí, porque ya todos tenemos un ser sano en nosotros, todos tenemos una mente sana. ¿Qué pasa con esa mente sana? ¿Dónde está? Está desatendida, está olvidada, está enterrada bajo la culpa, la crítica y el miedo. ¿Por qué? Porque tu mente herida o ese sí mismo herido que también hay en nosotros es el que nos hemos acostumbrado a escuchar y al que le hemos creído. Y cuando tú empiezas a sanar y empiezas a darte cuenta que no eres tan malo como te lo decías y como tú lo creías, porque es el primer error que cometemos, que nos creemos todo lo que nos decimos, cuando ese ser sano empieza a aflorar y empieza a salir, entonces ¿qué pasa? Inmediatamente llega la voz herida y te dice que no le creas, que eso no es así como parece. Y la resistencia aparece cuando yo me niego a estar equivocado sobre esa idea errada que tengo de mí. O sea, la resistencia aparece como una necesidad de yo tener la razón. Sí. Entonces, ¿por qué aparece? Porque nos da miedo descubrir que somos bonitos, somos sanos y que eso que somos, pues, y que tanto buscamos está ahí. Recuerdo una película, lo que mencionas, recuerdo una película, Coach Carter, me encanta, en donde uno de los alumnos, Coach Carter, es de un equipo de baloncesto en Estados Unidos, al que llega un coach a revolucionar y a transformarlos mucho desde el interior. Y uno de los muchachos decía que no es la oscuridad lo que atemoriza, sino la luz que cada uno tiene dentro. Exacto. Lo que más temor les desata. Nosotros le tenemos miedo a ese ser sano, nosotros le tenemos miedo a esa luz. Entonces, claro, nuestra mente herida nos dice, a ver, ¿le vas a creer? No. ¿Vos crees que eso es tan bueno como parece? No. Espérate un momentico. Yo le llamo la mente herida, ¿no? Y yo le di nombre, yo lo llamo el pato. Porque obviamente aparece y vive con nosotros. Haz de cuenta que esa mente herida por un tiempo ha manejado tu carro, ¿no? ¿Qué eres tú? La mente sana cuando empieza a despertar o cuando yo le presto atención la empiezo a despertar y se empieza a dar cuenta de que la mente herida es la que está manejando el carro. La mente sana no lo quita de una, la mente sana lo conoce tu mente herida, empieza a mirar cómo funciona para empezar a darle dirección y empezar a coger
el manejo del carro. Es un tema de conciencia. Exactamente. La mente herida siempre va a estar con nosotros, siempre nos va a hablar, siempre nos va a decir, siempre nos va a criticar, siempre va a hablar. Yo le tengo apodo también. Exactamente. ¿Cómo se llama? Varios. En un proceso que arranqué de programación neurolingüística le llamamos la loca. La loca, okay. Terrible. Y en otro le llaman el nerdo y en sí. La loca de la casa son las emociones, okay, no la mente. La mente es la directora de orquesta, las emociones son la banda sonora. Entonces eso de que... A mí me encanta la música, es una de mis pasiones. Esa frase me encanta, las emociones son la banda sonora de tu vida. Y la mente es el director de orquesta de esa banda. Entonces, ¿yo qué tengo que entrenar? La mente. Yo tengo que entrenar mi mente para que se habitúe a escuchar la voz, que quiere escuchar la voz sana, y a apagarle la voz o a hacerla más suave a la voz herida, pero eso solamente lo puede hacer la mente. O sea, todos tenemos una mente sana y una mente herida, y un yo tomador de decisiones que elige qué voz escuchar y a través de cuál mente vivir. Entonces, a donde yo tengo que dirigirme, a ese yo que observa, esa es a la mente. Entonces yo tengo que entrenarla a ella, pero para que conozca esa mente herida, cómo funciona, cuál es su modus operandi, cómo surgió, qué la activa, ¿qué le genera ese montón de pensamientos? ¿Ante qué situaciones? Para que mi mente sana la pueda observar sin juzgarla, porque la mente sana jamás te va a juzgar, sin juzgarla, y aprenda a darle otra dirección a lo que la mente herida te muestra. Entonces, claro, la mente herida va a ir por la calle manejando y va a decir, mira, este te quiere hacer daño. La mente sana no te quiere hacer daño, te está mostrando que por ahí no es. Si me hago entender, la mente herida jamás te va a decir, sí, tener toda la razón, no. La mente sana siempre va a buscar que tú veas las cosas de otra manera, que tú reinterpretes lo que la mente herida te reinterpretó mal. Por ejemplo, no soy suficiente. No es que no seas suficiente, es que tú crees que no lo eres. Y eso es muy distinto a que lo seas. Y definitivamente somos suficientes. Claro que somos Hay que partir de ahí. ¿Cuál es ese reto o esa invitación que le haces a las personas en cualquiera sea la circunstancia que la rodee, en cualquier lugar? ¿Cuál es esa invitación que quizás es difícil de mencionar o que la gente tome para sí porque está muy acostumbrada a la academia o al trabajo o a lo que normalmente hacemos? ¿Cuál es esa invitación que le hace Susana Ceballos? ¿Qué invitación les hago? La invitación que les hago es a que se detengan por un momento. Una vez al día, no sé, tal vez 5 o 10 minutos, paren y no hagan absolutamente nada. No escriban, no vean el celular, no trabajen, simplemente deténganse a observar dónde están, observarse a ustedes, a sentirse. Simplemente paren por un momento en sus vidas y permítanse sentirse y observarse en ese momento como alguien que ya está completo. O sea, lo que hace que nos percibamos incompletos o que algo nos falta es que estamos todo el tiempo ¿cómo decirlo? Estamos todo el tiempo influenciados y absorbidos por el afán, ¿no? Tengo que hacer, y no nos detenemos por un momento. Simplemente la invitación que les hago es deténganse, siéntense, escúchense y no se juzguen. Solamente por 5 minutos o 10 minutos al día, es como un time out. Bueno, por 10 minutos me voy a escuchar todo lo que siento y no me voy a juzgar. Ok, siento esto, pienso esto, está bien, lo acepto, muy bien, y sigo. O sea, deténganse por un momento, páusense, respiren, centren su atención en el corazón, escúchense y sigan. Es la invitación que yo les hago para que se den cuenta que todo lo que ustedes necesitan está ahí. El camino del corazón, qué bonito. Susana, tú tienes un sitio web, susanaceballos.com, ¿dónde más la gente puede ponerse en contacto contigo? Bueno, yo tengo mi página web, www.susanaceballos.com. También me pueden escribir a susana.ceballos.g@gmail.com, que es mi correo. Y también en Instagram, Susana-Ceballos- en Instagram, que son como donde casi siempre me muevo y estoy en constante comunicación con las personas. Ok, Susana, vos te definís como una empresaria del conocimiento, ¿verdad? Sí. Me encanta haber empezado terapia grupal contigo, de verdad que muchas gracias. Estoy seguro que muchas personas se van a identificar, van a utilizar muchas cosas que les van a funcionar para su vida, no tienen que estar mal, tal vez incluso si sentimos que estamos bien o en ese piloto automático puede generar cierta confrontación, y me parece encantador el tema. Primeros auxilios emocionales, ya saben, para que
lo adquieran. Está disponible, pueden tener más información en el sitio web de Susana, susanaceballos.com. Una herramienta genial, se ve muy bonito, todo coloreado, muy bonito y el tema de los patrones como se ve. Entonces, me encantó tenerte aquí. Muchísimas gracias y para adelante con toda. Gracias.